Son las 22 minutos y estamos comenzando a hacer, hoy este mes nos tocaron 5 viernes, así que fue el quinto que nos tocó hacer el living. Tenemos temas importantes, complejos, que tienen que ver con elementos nacionales, pero sobre todo en lo local. En el primer bloque vamos a hablar de la renuncia del ex vicepresidente de la República, de Raúl Sendic. El panel seguramente tenga posiciones y hay algo para decir sobre ese tema. Entre otras cosas, se trató de crisis de qué tipo, una crisis institucional, una crisis de gobierno, una crisis del partido que gobierna. Vamos a intentar esclarecer un poco estos conceptos. En el segundo bloque vamos a hablar de la votación de por lo menos algunos aspectos parcial de la adecuación del presupuesto departamental allí en la Junta y tenemos en el caso de hoy van a ver que tenemos algunas figuras nuevas en este panel por razones que ya les vamos a explicar. Y en el tercer bloque vamos a hablar de la agresión a ese trabajador rural que se produjo en un establecimiento de nuestro departamento de Salto, causa judicial y absolutamente mediatizada por todas las vías. Vamos a hablar con la seriedad que solemos hacerlo y con la variedad de puntos de vista que hacemos en el living del factor humano. Hoy haciendo un programa el día después que cumplimos 126 años de gloria. Feliz cumpleaños, Peñarol. Bienvenidos, arrancamos. Hoy tenemos a dos integrantes que nos acompañan por primera vez en este formato del factor humano. El doctor Andrés Prati, que hoy viene, ¿qué tal Andrés? Bienvenido. Por el Partido Nacional, es la primera vez que lo dejan. No, en realidad Andrés generalmente los viernes no está, así que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe él. Y Alberto Villasboa, que suplanta a otro Alberto, que por razones de último momento tuvo que viajar, creo que por razones muy gratas además que ya nos comentará. Así que Alberto, en nombre del Partido Colorado y además presidente de la Junta Departamental. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, indudable que también por el panel que integran acá todos, y un gusto estar con ustedes. Yo no sé si ustedes, los que ya tienen experiencia del panel, les dijeron a los nuevos de que cuando se predebuta alguien es el que invita a la cena después. No sé si ya les habían dicho, pero eso ya quedó está tácitamente incluido. Pero si es así, somos dos. No hay ningún problema. Vamos, a mí, hoy nos sale más barato cada uno. Y mirá que nosotros comemos. En este caso, digamos que es un panel que tiene peso. Muy bien, voy a comenzar por aquí. Alberto, Andrés, por el que quiera ustedes. Se produjo un hecho, es la primera vez que se produce en Uruguay la renuncia de un vicepresidente de la República. Más allá de todo el proceso que terminó la misma, lo cierto es que, eso produjo un acontecimiento político. Me gustaría que, vamos a comenzar por Alberto, que hicieran sus primeras impresiones al respecto. Bueno, indudablemente ya sabemos lo que trajo aparejado, qué fue lo que trajo aparejado y lo que motivó que el vicepresidente Raúl Sendic presentara renuncia. Indudablemente yo creo que más allá de la crisis política e institucional, porque acá no estamos hablando de una crisis política del país, fue una crisis política e institucional dentro de lo que era la institución Frente Amplio, y si vamos a analizar un poquito en profundidad, esto lo creó el propio
Raúl Sendic, y bueno, yo creo que era el único elemento que tenía para desarticular todo lo que venía, presentar una renuncia como lo hizo, y yo creo que eso era lo que relativamente pasó. Las aguas volvieron de a poquito a su cauce, y bueno, seguirán otras instancias más, indudablemente, que van a seguir, y bueno, después hay que esperar porque hay otras instancias las cuales están en la vía judicial, y en esto digo que uno no puede aventurarse a dar una opinión sobre eso. Pero yo creo que políticamente fue una muy buena salida de Sendic, porque si no, creo yo que ese problema político que tenía partidario se podía transmitir ya a nivel de país. Que de repente fuera del país una renuncia a un vicepresidente no queda muy bien, pero yo creo que de la manera que se hizo, por lo menos pasó de la mejor manera posible. Bien. Andrés, escuchamos muchas voces del Partido Nacional con distinto tono, pero bueno, de alguna manera aceptando que esta fuera una especie de solución, si es que lo fue. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, como primer apunte, decir que fue un día triste para las instituciones, para la República. Yo creo que nunca estuvo en juego, o sea, nunca hubo una crisis institucional ni nada por el estilo. No había detrás de eso, de la renuncia, otra cosa, más que un conjunto de situaciones puntuales que llevaron a que el vicepresidente, ex vicepresidente, presentara la renuncia, motivada por principalmente todo el tema de su gestión como presidente de ANCAP, donde el Partido Nacional sí jugó un papel preponderante presentando las denuncias de presuntas irregularidades ante la justicia, y luego bueno, se fueron a través de informaciones periodísticas, investigaciones periodísticas, surgiendo otros elementos como el uso o mal uso de la tarjeta corporativa, que creo que fue lo que en definitiva... La gota que rebasa ese vaso, donde hubo una presión de su propio partido político para que explicara la situación. Tengo entendido que él mismo solicita el Comité de Ética del Frente Amplio, se acepta, se hace un estudio y ahí se comienzan a tejer un montón de situaciones internas y negociaciones donde a la postre queda claramente sin sanción de su propio partido político, manifestando que iba a renunciar al cargo. O sea, hubieron irregularidades sin sanción de la propia fuerza política. Muy bien. Julio Pires, Orzaljupen, ¿cómo le va? Bien, bien. No, yo creo que en realidad las instituciones como tal no fueron perjudicadas porque fue un hecho que aconteció dentro del panorama político fundamentalmente de un partido que se resolvió allí adentro. Pero también hay que recordar que hubo toda una serie de antecedentes, como acá ya se dijo, hubo denuncias penales, sin embargo, el motivo final de la renuncia fueron la poca calidad de la información que él suministró con las tarjetas cooperativas, que es un detalle menor, vamos a decir, en relación al lugar que él ocupaba. Lo que yo sí veo de preocupante en esto es que a esa situación donde hubo una serie de alusiones a su conducta política, etcétera, etcétera, ahora vienen otra serie de situaciones y esto sí puede provocar rispideces que se arrastren por los 2 próximos años. Porque no hay que olvidar que el caso Sendic llevó una cantidad de meses de debate, de idas y venidas. Y ahora entran en escena otros actores políticos de otras fuerzas políticas. Entonces, la ciudadanía lo que va a juzgar es el pronunciamiento sectorial de cada partido con respecto a sus hombres. En el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio como tal había tenido ya varios problemas en sus momentos con altos dirigentes y de alguna manera los absorbió y no se debilitó, pero no se fragmentó. El tema es que, en definitiva, ¿cómo lograr saber
si estas acciones contribuyen a un mejor Uruguay o contribuyen a que nosotros empecemos un enfrentamiento y un debilitamiento de la democracia que nos costó tanto recuperar. Creo que por ahí es la opinión nuestra. Ajá. Bueno, el que directamente está implicado en la cuestión, por ser representante del Frente Amplio en este caso, es el amigo Gabriel Duarte. Bienvenido, Gabriel. Bueno, un gusto y además un gusto estar con los otros dos nuevos panelistas. Un saludo a la parcialidad mancha, pero un saludo nada más. Se agradece, está bien. Yo no estoy implicado, ¿no?, en el tema porque yo no tengo ninguna tarjeta corporativa, te digo. No, a mí me parece que acá hay dos cuestiones que hay que resaltar de este episodio. Primero, y en esto creo que salvo el doctor Lacalle Pou, el resto del sistema político consideraron que no era una crisis institucional, ¿no? Porque justamente cuando pasan estos problemas y las instituciones responden, lo que quiere decir es que no hay una crisis institucional. ¿Por qué no hay una crisis institucional? Porque un vicepresidente renuncia y ocupa el cargo quien le sigue, y el Parlamento funciona. Yo creo que, por el contrario, la propia Asamblea General llegó a un acuerdo para aceptar la renuncia, salvo un diputado del Partido Nacional que se quedó porque quería hacer correr la sangre, que quedó aislado, digamos, pero en general hubo un acuerdo, es decir, las instituciones funcionaron. Por lo tanto, se descarta para mí claramente la existencia de una crisis institucional. Me preocupa en todo caso que el doctor Lacalle Pou no sepa discernir esas cuestiones. Es una cuestión que me llama la atención a alguien que pretende ser presidente de la República, además. La otra cuestión que me parece importante, que es un tema político partidario, y es el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, yo diría que hasta me siento más orgullosamente Frente Amplista, porque el Frente Amplio toma el tema, lo asume como tal, y hay una comisión de disciplina que además califica la conducta ética de los Frente Amplistas, y esa comisión hace un trabajo serio y dictamina una resolución que podrá compartirse o no, pero que no se guarda nada. Y esa resolución, además, circuló por todo el Frente Amplio. Todos los comités de base en todos los rincones del país, desde Charqueada hasta La Paloma, hasta Lascano, hasta Constitución, en todos lados. Y yo lo digo esto porque, lo digo con todo respeto, porque ningún otro partido político en el Uruguay ha tratado un tema de ética con la profundidad y seriedad como lo hizo el Frente Amplio. Ningún otro partido. Eso me animo a debatirlo hasta lo último. Porque para nosotros es un valor importante, y es tan importante que aún nos ha costado lo que nos ha costado, porque vamos a asumir un costo político, naturalmente, por esto. Pero no lo medimos si es para salvar ese tipo de valores. También es cierto, porque además la Junta Anticorrupción lo ha demostrado, que en la conducta de Sendic no hay un enriquecimiento patrimonial. Podrá haber irregularidades. Sendic no se enriqueció con el uso de la tarjeta corporativa, porque desde el punto de vista patrimonial las cuestiones son menores. Sí se acreditó que había un uso, por lo menos, irresponsable del tema. Y creo que esto que hace el Frente Amplio va a interpelar, porque yo quiero ver qué hacen los otros partidos políticos con las cuestiones éticas, que también las tienen, que también las tienen. Y que yo creo que el Frente Amplio, lo dijo un periodista los otros días, el Frente Amplio va a elevar la vara de la medición ética. Y yo quiero ver a ver si los otros partidos porque en el caso del intendente Maldonado sí hay una confusión de interés público con el interés privado. Porque ahí sí él percibió un beneficio patrimonial ¿Intendente Soriano? Al permitir que suministraran combustible en una estación y la ganancia de ese suministro va a ir para él, para su patrimonio. Y yo creo que esas cuestiones no se están resolviendo ni se les ha dado la difusión que han tenido estas cuestiones en el Frente. Entonces me parece que el Frente Amplio en ese sentido vuelve a enaltecer el valor de la ética a pesar de los costos que le tiene que tiene que pagar por eso, y además va a interpelar porque va a hacer y va a hacer que los otros partidos, va a interpelar a los otros partidos políticos a ver cómo manejan el tema de la ética, si lo manejan igual que nosotros o no. Nosotros lo manejamos con seriedad y además desde el primero hasta el último Frente Amplista pudo acceder al informe y pudo expedirse sobre el tema. Y eso me parece que es importante, y ese valor yo como Frente Amplista tengo la obligación de defenderlo a muerte, naturalmente. Yo voy a coincidir en general con todos ustedes en un indicador externo, ¿no? Cuando en los países occidentales y dentro de este mundo global se producen crisis institucionales,
hay un indicador externo que tienen todos, y es el índice de riesgo que dan las calificadoras. Sí. Que automáticamente cuando se producen hechos, pero automáticamente reaccionan. Brasil perdió el error inversor. Automáticamente, no pasan 12 horas sin que las calificadoras de riesgo muevan. Sí. Y cuando uno mira la línea de Uruguay, la línea de Uruguay fue una línea absolutamente estable durante todo este proceso. Esa fue la actitud, disculpame mi interrupción en esto, que tuvo la Asamblea General en cuanto a los demás partidos políticos aceptaron no expedirse sobre el tema puntualmente, porque estoy seguro que lo que se tomó primero en cuenta fue el país, ¿sí? Para que darle una imagen al exterior, ¿sí? En un momento donde estamos cerca de perder la categoría inversora, ¿sí? Estamos en el más bajo, la triple B. Entonces, creo que era un riesgo muy alto, donde ya sabemos que los intereses cambian, la deuda externa de Uruguay está a niveles nunca vistos, y eso podía influir grandemente justamente con el tema económico. Creo que por ahí vino. La gente, obvio que quería que los partidos se expresaran, ¿sí? Que los partidos dieran su opinión. Y creo que fue por eso que hubo ese tal silencio. Sin duda que fue una señal de madurez, y entre la madurez de quienes estaban en el Parlamento, que era quien les compelía en ese momento o hacer un escándalo o en protocolar silencio, decir sí, está, y esto terminó por acá. Entre esa madurez y las señales que también dieron, por otro lado, distintos actores, me parece que la cosa se solucionó, y claramente, más allá que muchos colegas, sobre todo en la capital del país, hablaron de crisis institucional, estuvimos muy lejos de eso, y claramente es una crisis política del partido de gobierno, pero no pasó eso. Vamos a tener que hacer una pausa, y a la vuelta hablamos de algo que le compete directamente a algunos también de los que están aquí, que son ediles, el presidente de la Junta anduvo en realidad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticro y CAS, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología, venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Moscón, si buscas seriedad, Moscón, le da seguridad. Moscón es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Moscón piensa en seguridad. Moscón le da tranquilidad. Moscón cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Ventus Viajes y Turismo, una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus Viajes y Turismo, la de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37092. En Óptica Granjan nos especializamos para solucionar todos los problemas de tu salud visual, ejecutando tu receta médica con tecnología de última generación, tanto en lentes con armazón como de contacto. Anexamos venta de audífonos con la atención de la fonoaudióloga Fernanda Chinazo. Óptica Granjan, Uruguay 696. Teléfono de contacto 473-27756. Óptico responsable Walter Hugo Telis.
Fiat Uno. ¿Te subís? Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. El siguiente espacio en el factor humano es una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. Seguimos en el programa y bueno, como les habíamos anunciado, el segundo tema que vamos a tratar es la votación, en parte, de esta, ¿cómo es el nombre técnico específicamente? Modificación presupuestal. De la modificación presupuestal, del presupuesto del gobierno departamental. Julio Pires. No, la verdad que no voy a opinar sobre el tema porque yo generalmente busco primero la información dentro del sindicato correspondiente. Sí. En este caso serían los municipales. No he tenido contacto, si los últimos contactos que tuvimos fue justamente con la parte de los jubilados de Jupemusa, porque había un congreso regional de ONASPU que se hacía en Rivera hoy justamente, pero no con la parte activa. Entonces, así, yo no tengo la información que tienen ellos, que son ediles, no puedo opinar. Digo, no tiene sentido que opine. Bien, Gabriel. Yo creo que la modificación presupuestal, un sabor un poco agridulce, primero porque no fue acompañada en su totalidad. Si bien creo que debemos reconocer a todos los partidos políticos, tuvieron la voluntad de votarla en general, es decir, de habilitar la modificación. Creo que lo positivo es que con la modificación presupuestal, el acuerdo de la negociación colectiva que celebró la Intendencia con los municipales, con el gremio, de alguna forma esa negociación colectiva tuvo fruto. Eso es muy importante, ¿no? Creo que nosotros tenemos que reconocer la negociación colectiva que hacen los trabajadores con los empleadores, ¿no? Como una herramienta de diálogo social y una herramienta de determinar los salarios y las condiciones de trabajo. Yo creo que en ese sentido es muy importante y además nosotros como gobierno Frente Amplista tenemos que utilizar las herramientas que el Frente Amplio le dio a las relaciones laborales en su conjunto. Lo que sí se logró además un aumento en los municipales que no habían tenido anteriormente, ¿no? Y ese aumento va a permitir que los trabajadores de la Intendencia no que ganen más que el resto, sino que su salario crezca al mismo ritmo que el resto, ¿no? Porque venían relegados al no haber tenido los aumentos anteriores. Entonces me parece que es importante porque tampoco podemos tener un acto de discriminación y decir, todos los trabajadores se arregla todo menos los de la Intendencia. Eso no corresponde. Lo otro, la parte amarga del sabor, digamos, es que no se votó la fuente de financiación. Ese artículo quedó sin votar, ¿no? El Partido Colorado no lo votó y los ediles disidentes del Frente Amplio tampoco. Eso va a provocar, en primer lugar, que el Tribunal de Cuentas va a observar el presupuesto por falta de previsión financiera. Entonces, nos va a poner a nosotros en un brete en el sentido de que, bueno, va a salir todavía, lo triste es que todavía esa aspiración de lograr materializar la modificación presupuestal se vea frustrada justamente porque no se hayan votado los recursos. Eso, lejos de generar una solución, es un problema concreto que tenemos. Y ojalá, si bien observado por el tribunal, después se pueda solucionar. Bueno, veremos. Las observaciones, acá el amigo después puede decir algo sobre las observaciones del tribunal. Andrés Prati, posición del Partido Nacional. El Partido Nacional acompañó, en general y en particular, basado principalmente en algo que el doctor Duarte manifestaba. El partido, la bancada de ediles del Partido Nacional se reunió con el gremio, estuvieron intercambiando ideas, informándose, y bueno, manifestaron exactamente eso, que a través de la negociación colectiva se habían logrado, dentro de la plataforma presentada por el gremio bastante adelantos. Entonces, el Partido Nacional entiende que si los trabajadores, y en este caso el empleador, Intendencia de Salto, que es la que mejor conoce los recursos, que tiene los números más afinados, tiene la posibilidad de otorgar esos beneficios, bueno, bienvenido para los trabajadores. Ahora, nosotros vamos a estar, obviamente, encima de esos números,
Sabemos de que hay un gran endeudamiento, obligaciones a pagar a futuro a través de los fideicomisos, que bueno, vamos a estar encima viendo si la Intendencia tiene realmente las posibilidades de aumentar ese rubro cero. Muy bien. Alberto. Bueno, con relación a la modificación presupuestal, Sí. digo, es importante decir que la anterior modificación presupuestal, que se presentó en el año anterior, tenía algunos artículos que vinieron en esta, principalmente los aumentos. Como los aumentos eran a partir del 2018, nosotros no votamos la anterior modificación presupuestal, diciendo de que había mucho tiempo por delante para poder analizar y ver la parte numérica de la Intendencia. Y bueno, ahora vino, el 2018 ya prácticamente está al frente. Había un convenio, nos parece bien que los convenios, en el caso que fue tripartita, Intendencia, ADEONS y también fue corroborado por el Ministerio de Trabajo, hay una cláusula que sí, que dice que el convenio quedaría firme en la medida que la Junta lo autorice, cosa que la Junta en ese sentido no participó. Nosotros como Partido Colorado, como bancada, digamos, no vamos a decir mayoritaria, pero casi mayoritaria, lo que queríamos era habilitar, sí, votar en general, porque entendíamos que la modificación presupuestal había que votar en general, y después habían, dentro del articulado, artículos en los cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Cuando votamos los aumentos, sí, pero no votamos el financiamiento, que era el artículo 5. Porque el artículo 5, dentro del financiamiento, lo que solicita la Intendencia y establece una paramétrica de dónde puede sacar el dinero para cubrir ese aumento. Entonces, los dineros vendrían de contribución inmobiliaria, de patente de rodado, estableciendo una paramétrica de lo que pueda entrar dentro de la Intendencia. Pero es algo que la Intendencia lo debe hacer. No tiene que tener la anuencia de la Junta para cobrar, para tratar de salir a buscar esa paramétrica de que ingrese dentro de la Intendencia. Tiene la facultad para hacerlo. Entonces digo, nosotros queríamos que esa parte ya era de la Intendencia y no lo votábamos. Después el artículo 9, el cual las presupuestaciones, que ellos pedían alrededor de 500 presupuestaciones, nosotros entendemos que sí, que se debe llegar, pero también vino muy por arriba. Nosotros entendemos que tiene que ser más profundo la situación de las 500 cargos que van a haber presupuestados. Necesitábamos más información, que viniera más detallado, cuántos eran los funcionarios que podían acceder a eso, qué antigüedad tenían, porque si no, si se vota así nomás dar 500, también se puede pensar que mañana, bueno, empiecen los reclamos de que se le dio a fulano y no se le dio a mengano, que fulano tiene 10 años, no lo presupuestaron, y que sultano tiene 2 años y se lo presupuestaron. Yo creo que no se acondicionó de esa forma. Y después los demás artículos, nosotros sí, indudablemente que los acompañamos. Hay un artículo muy importante, que el artículo 6, creo que detalla, y lo hablamos con el gremio, hoy hay cargos dentro de la Intendencia que han quedado vetustos, porque ya no se trabaja más de esa. Y claro, y están haciendo otra función a la cual no está dentro de lo que es la parte presupuestal. Y él me explicaba, por ejemplo, los que trabajan en fibra de vidrio. No hay, digamos, un cargo para los que trabajan en fibra de vidrio. ¿tá? Y bueno, entonces se iba a estructurar todo, que nos parece bien, bueno, eso también lo votamos. Y después lo que no votamos, que nos llamó poderosamente la atención, fue el artículo en el cual quieren que el artículo 18 volver a lo que era en el decreto de del presupuesto anterior. Lo mismo que nos hicieron cambiar cuando ingresa Lima, porque se votaron dos cosas en la Junta, una, el fideicomiso de 1.000 millones de pesos y la modificación del artículo 18. Bueno, ahora querían volver el artículo 18 a lo que era antes. Con ese artículo 18, el intendente dejó cesante 252 personas. Ahora quería que volviera a su estado original. ¿Qué puede pensar cada uno? Entonces digo, nosotros no lo podíamos acompañar. Así fue relacionado a la modificación. Lo que dice Duarte, sí, es cierto. Va a venir indudablemente observada el Tribunal de Cuentas, pero
Después vendrán otras instancias en las cuales nos tendremos que sentar a conversar y ver cuáles serían los próximos pasos a seguir en ese sentido. Gabriel. Sí, a mí me parece que no genera mucha responsabilidad votar una rendición de cuentas, una modificación presupuestal sin financiación, ¿no? Eso me parece que eso es un hecho, porque si no es borrar con el codo lo que escribís con la mano. Y la otra cuestión que me pareció malo que no haya sido sancionada es la limitación que se le pone al intendente para hacer designaciones directas. Eso hubiera sido muy bueno que hubiera salido, y el Partido Colorado tampoco lo votó. A veces en la Junta nos quejamos de que el intendente no nos da bola y que hace lo que quiere, pero cuando nos da la posibilidad, cuando le da la posibilidad a que la Junta limite una potestad que él tiene, la Junta se niega a hacerlo. Y a mí me parece muy importante, porque los desequilibrios presupuestales en los últimos años han venido a la Intendencia por la designación indiscriminada de gente, y descontrolada y responsable de gente. Entonces me parece que cuando el intendente dice, bueno, yo voy a dar, me dice, yo quiero darles a ustedes la certeza y las herramientas para que queden con la tranquilidad de acá no se va a contratar, no va a haber más contrataciones directas de las que esta pauta y esta norma prevé. Y la Junta, en lugar de tomar esa iniciativa, que es una iniciativa mucho más cristalina, democrática, garantista, la Junta la rechaza. Y eso a mí me llama la atención. Creo que eso es una muy mala señal. Porque si el intendente nos dice, bueno, yo les doy a ustedes la potestad de que me limiten mis atribuciones y nosotros no accedemos a eso, como que le estamos dando carta blanca. Yo creo que eso es un mal mensaje, otro mal mensaje que la Junta da en torno a este tema. Yo hubiera preferido honestamente que nosotros hubiera sido una cuestión de certeza y de tranquilidad, ¿verdad? Determinar que, bueno, que el intendente no puede hacer más de tantas designaciones directas, no puede pagar más de tanta plata en designaciones directas. Creo que eso a todos nos daba una mayor tranquilidad. Es una lástima que eso no hubiera salido. Julio, me pediste un minuto. Sí, con relación a lo que decía Villas Boas, nosotros en el sindicato de UTE, discutiendo con el directorio, estuvimos entre el año 2007 prácticamente y 2013 armando la reestructura de la empresa, con la categorización, con la descripción de funciones y todo eso. Y comprobamos ese hecho, o sea, la dinámica de los tiempos en las empresas públicas no es posible pautarla como en una empresa privada. Y hay un problema de cómo resolverlo, ¿sí? Porque había muchas funciones que habían quedado en lo que sería la tecnología anterior, por decir algo, y había otras funciones que no entraban ni con calzador. Entonces, ese debe ser también uno de los aspectos de discusión del futuro, ¿no? Alberto. Sí, tiene toda la razón del mundo. Eso también, yo soy funcionario de un ente público de OCE, y también pasó en OCE, y me acuerdo, y lo voy a traer cuando empezaron a venir los martillos neumáticos para romper, el cargo de martillero no había, y era una tarea muy importante y que tenía un desgaste físico, que después, bueno, vino que tenían que usar tapaoídos, guantes y todo, pero de primero era normal. Y no estaban tampoco el cargo, eran peones que manejaban eso. Con relación a lo que dice Duarte, de la limitación, nosotros entendimos que el rango constitucional le da al intendente la facultad de poner los funcionarios por designación directa. Entonces yo creo que la propia limitación, y esto va para todos la tiene que tener el intendente en la medida de que si su presupuesto no tiene dinero, no tiene que tomar funcionarios. No le puede limitar la Junta de decir, bueno, no entren más por designación directa. Lo tiene que limitar el propio intendente y sus asesores. La Junta no puede ser limitante de una cosa que está en la Constitución y lo habilita al intendente a tomar gente por designación directa. Que de repente podemos decir que, bueno, que todos los intendentes que toman gente por designación directa después buscan de que se quede en la intendencia, sí, estamos de acuerdo. Que de repente eso se tiene que modificar, sí, estamos de acuerdo. Ahora, limitar al intendente en una forma, no, la limitación la tiene que tener él mismo, a nivel presupuestal. Bueno, nos vamos a quedar con eso
picando arriba de la mesa. Lamentablemente en el tercer bloque vamos a hablar de un tema complicado. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad, equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticro y CAS, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología, venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Mostol, si buscas seriedad, Mostol, le da seguridad. Mostol, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Mostol, piensa en seguridad. Mostol, le da tranquilidad. Mostol, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Ventus Viajes y Turismo, una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus Viajes y Turismo, la de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37092. En Óptica Granjan nos especializamos para solucionar todos los problemas de tu salud visual, ejecutando tu receta médica con tecnología de última generación, tanto en lentes con armazón como de contacto. Anexamos venta de audífonos con la atención de la fonoaudióloga Fernanda Chinazo. Óptica Granjan, Uruguay 696. Teléfono de contacto 473-27756. Óptico responsable Walter Hugo Telis. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. El siguiente espacio en el factor humano es una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. El día martes, si no recuerdo mal, bueno, nos enteramos en todo el país, porque se hizo, como se dice ahora, viral muy rápidamente la información de, bueno, esos signos evidentes de que había sufrido un maltrato muy grosero un trabajador rural. A partir de ahí hubo toda una serie de situaciones que seguramente ustedes las vieron y que cada uno en nuestro celular recibió todo tipo de informaciones, de deformaciones, de desmentidos, de comentarios. Como decía mi abuela, el chusmerío del barrio se entreveró de todo, ¿no? En esta especie de cuestión que las redes sociales pueden todo. Y bueno, es un tema muy sensible para la persona directamente implicada, para su familia, y hay otros actores también implicados. Entonces, bueno, con la responsabilidad que nos caracteriza, vamos a pensar un poco en voz alta sobre esta cuestión. Gabriel, vamos a comenzar contigo. Sí, yo la verdad que quedé bastante sorprendido con el tema.
además pasó en Salto, y yo también estoy de alguna manera vinculado a la producción y la verdad que me sorprendió que pasen estas cosas realmente, es un hecho absolutamente desgraciado. Yo creo que en esta situación hay algunas cuestiones que se acreditaron plenamente y otras que no, y que es la justicia la que va a resolver y que nosotros también tenemos que ser respetuosos. Lo que está absolutamente acreditado es que el trabajador rural recibió en su ámbito de trabajo un castigo físico absolutamente repudiable, que es inaceptable que ocurra. Que una persona que está trabajando reciba ese tipo de agresiones es un hecho que tiene que ser repudiado, castigado, con el mayor peso que la justicia y que la norma jurídica, en este caso, le corresponda. Es inaceptable, ¿verdad? Porque además la víctima recibe la agresión por parte de una persona que en la jerarquía está por encima, ¿verdad? Entonces me parece absolutamente repudiable. La causa de la agresión, se han dicho muchas causas, que fue por el reclamo de las extras, que fue por el reclamo de las condiciones laborales. Yo ni siquiera sé si es relevante cuál es la Seguro, causa. por eso te iba a decir, no importa cuál sea la causa, no importa cuál sea la causa. Me parece que ninguna causa motiva, amerita ese hecho. Sobre las responsabilidades del dueño del establecimiento, no es una cuestión que está en la justicia. A mí me parece que yo no he visto ningún elemento que me permita decir que el dueño del establecimiento estaba ahí atrás pidiendo que le pegaran. Yo no vi eso, no surge de ningún lado. Lo que sí me parece que hay una absoluta falta de previsión, porque el empresario, la persona, el dueño del establecimiento, si advierte una cosa de esa, lo primero que tiene que hacer es asegurar que el daño aumente, asistir a una persona que está en esas condiciones. Y me parece que este señor, yo no lo conozco, pero me parece que no daba la talla, ¿no? Porque el problema, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. No tenemos empresarios, tenemos patrones nada más. Porque un empresario es una persona que intermedia entre el capital y el trabajo y que tiene que hacerse responsable. Es un profesional, ¿verdad? Entonces me parece que yo, por eso insisto, yo de ninguna manera quiero decir que el patrón estaba ahí pidiéndole al tipo que le pegara. No surge de eso. Capaz que después la sentencia me muestra otra cosa. Yo no digo eso. Pero lo que sí digo es que el productor tiene que asumir la responsabilidad de la gente que tiene a cargo. Y no asumió esa responsabilidad. Fue muy responsable. Porque no podés permitir que en tu establecimiento pase una cosa de esa sin tomar ninguna acción. Porque el dueño del establecimiento no tomó ninguna acción, ¿verdad? Lo otro, hubieron algunas actitudes, yo insisto, al dueño del establecimiento no lo conozco. Ahora, si a mí me invitan para hacer un escrache en la casa donde vive él, su familia, sus hijos, que no tienen nada que ver, yo no voy. Porque esa práctica que estamos copiando de cosas que pasan en América Latina, de ir a escrachar y de meterse con la familia y de poner la foto, eso es, a un hecho violento le estamos agregando más violencia. Y no es la forma de solucionar el tema. Tercero, creo que yo reconozco que las agremiaciones rurales se emitieron, la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural, todos repudiaron el hecho. Me sorprendió, pensé que no iban a decir una palabra, pero el PIT-CNT ni hablar, porque bueno, son sus trabajadores. Pero me sorprendió, diría gratamente, que las agremiaciones empresariales se hubieran manifestado. Y me parece que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el tema. Nosotros, a veces se habla mucho de inseguridad. Yo creo que el problema no es tanto la inseguridad, el problema es la violencia, la que genera inseguridad, pero eso es un problema de la violencia, ¿no? Tratar a un trabajador así es una cuestión extremadamente violenta. Y yo he visto, los otros días estaba analizando el discurso del presidente de la Asociación Rural, en el que habla del abigeato, de los perros, de que matan las ovejas, pero no hay ninguna palabra destinada al trabajo, porque eso también es falta de seguridad en las condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que este tema lo que tiene que hacer es incorporar a todos esos reclamos que siempre hacen los productores y que a veces se les cae alguna lágrima de reclamar tanto, creo que esto debería ser un tema que se incorporara. A mí me gustaría que en el próximo cierre de la Rural del Prado se hable
de las condiciones de trabajo, porque también es la gente de campo, también es la gente de la producción, ¿verdad? Y yo lo digo porque en mi casa Marcelo, que trabaja con nosotros afuera, cuando yo voy a almorzar, él se sienta a la mesa conmigo, ¿verdad? Y también es cierto que no es una cuestión que sea generalizable a todos los establecimientos y a todos los productores, ¿no? De ninguna manera, eso es un caso excepcional, ¿verdad? Me parece que no está bien la generalización, algunos que han hecho alguna generalización que no está bien, pero yo insisto, yo creo que, los otros días yo estaba hablando, yo creo que la Facultad de Agronomía, el Plan Agropecuario, que hacen, son instituciones que están dedicadas a la extensión agropecuaria, además de proyectar cómo preñar mejor las vacas y cómo engordar más los terneros, el tema de la violencia es un tema que se tiene que incorporar como un elemento más de la producción, del manejo de la gente. Y yo creo que esto si nosotros de este tema lo que tenemos que hacer es reflexionar con seriedad, ¿verdad? No hacer esos escarnios mediáticos que son inconducentes, no llevan a nada, generan más perjuicios que beneficios, y tratar de reflexionar todo el tema para que esto no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Julio. Nosotros estamos asistiendo en el mundo a una ola de retroceso de algunos de los avances sociales que había habido. Se ha incrementado la xenofobia, se ha incrementado la violencia a extremos increíbles. Y este tipo de cosas también pueden llevar a que nosotros entremos en la misma discusión. Pero tampoco podemos olvidarnos. Nosotros tomamos, por ejemplo, la Biblia como el libro más antiguo que manejamos. La historia del hombre está ligada a la tierra. También la historia del hombre última estaba ligada a la esclavitud como una manera de trabajo de la tierra. No hace 150 años se terminó, acá más o menos por 1850, en la Guerra Grande, en Brasil por 1890, se terminó formalmente con la esclavitud. Formalmente, digo, en los papeles. Eso hace que también, en las grandes extensiones y eso, siga ligado la figura del patrón a una figura de poder omnímodo, donde el individuo puede decidir sobre la vida. Entonces, si no tiene una formación, si no hay, en el interior rural no hay prácticamente sindicatos donde... Nosotros, por ejemplo, y Villaguay lo tiene que saber eso, los sindicatos de las empresas públicas tienen un relacionamiento distinto con las patronales por la cantidad de tiempo que en conjunto se convive y porque hay un objetivo común que es la empresa pública en sí. ¿Qué puede tener de común este peón con el patrón y con un capataz que le pegó? No hay nada. Entonces, eso solamente puede terminar en un estallido de violencia, no tiene otra salida, o sea, no tiene desenvolvimiento. Y como decía Gabriel, en definitiva, mientras no haya algunas pautas, y una de las pautas la tiene que dar, y hay un ataque muy profundo a eso, y es el ingreso de funcionarios públicos a la administración. ¿Por qué? Porque cuando ingresen funcionarios públicos que puedan ser inspectores y haya porteras abiertas para los inspectores, va a haber otra visión y va a haber un elemento que va también a ser sedante del tema. O sea, si llega un inspector y vos le podés decir al inspector, mire mi habitación y vea las condiciones, y el inspector puede ser el intermediario del reclamo, la situación cambia, no llega a ese extremo que llegó. Ahora, hoy por hoy, no hay designación de funcionario público para esos puestos, no hay camionetas, no hay inspectores, o sea, inspectores de trabajo. Y muchísimas de esas situaciones se van a volver a resolver. Ahora, aquí va a haber un individuo que va a pagar el pato. Ese peón no va a tener más trabajo. Es cantado que no, porque está en este mundo, en este ambiente no va a tener trabajo. Y los compañeros de trabajo que declaren en su contra tampoco. Si declaran a favor, están liquidados. El capataz va a ser el Paganini de la boda, porque el único que puede responder monetariamente es el dueño del establecimiento. Entonces, el dueño del establecimiento van a tratar de sacarlo de costado, ¿no? Se habló de una cifra que, en cierta medida, es descabellada, $30.000, únicamente que le cobren daño y perjuicio y no sé qué cosas más, ¿no? Pero, si no por las horas extras y por ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué resulta de todo eso? Que en definitiva, el hombre que no había hecho el reclamo, porque si nosotros miramos los antecedentes, el reclamo se inicia por una denuncia del médico que encuentra que fue golpeado. Pero ¿por qué no había hecho el reclamo el individuo? Porque tiene 53 años. Si había sido tomado de día, se había tomado porque
apto para la tarea, útil, ahora, aunque sea útil, nadie lo va a tomar porque va a haber un reclamo, ya está expuesto públicamente, y nadie va a querer tener problemas con ese individuo. Nadie va a querer sospechar que puede tener un problema dándole trabajo. O sea, por lo tanto, Esperemos que no. El individuo tendrá que ir a trabajar a Rocha. Esperemos que no. Esperemos que no. Alberto. Bueno, yo en primer lugar, digo, indudablemente estudiamos todos el hecho que pasó, pero también voy mucho con lo que dice el doctor Duarte, y dice, porque ya se viene diciendo de mucho tiempo, acá son todos patrones y no empresarios, y yo creo que es hora de que en el Uruguay se transforme todo en empresario. Porque el empresario es el que está vigilando, el que está manejando todo su capital, su campo, y estas cosas, indudablemente que si el patrón se transforma en empresario como empresario, siempre puede ver que puede haber entre un capataz y un peón, o entre dos peones, porque no tiene por qué ser el capataz, que hay algún problema, entonces tiene que tratar de definirlo y ver de qué manera se soluciona, porque eso, digo, y más en el caso del doctor Duarte, que sabe bien, digo, porque el padre toda la vida trabajando afuera, y hay, como normalmente a veces se dice, algún peón medio mal arreado, que también que ya sabiendo cómo es afuera, no lo toma. Yo creo que es eso, es parte de eso que hay que llevar. Y después tomar en cuenta, acá se ha visto, las redes sociales son un gran problema, porque las redes sociales se han abierto de una forma que cada uno hace a la situación, hace una historia distinta. Y entonces cada uno repite la historia que más le gusta. Entonces, todo esto ha tomado un conocimiento nacional, internacional y todo lo demás debido a las redes sociales. Y ahora tanto los abogados del denunciante como los abogados del denunciado tienen que estar saliendo a la prensa a decir, mire, tal cosa no se dio, tal otra no sucedió, centrándose realmente en lo que ha sido la situación. El hecho. Porque se dijo tanta cosa se dijo, y claro, cada uno al que le gusta la historia es la que sale a repartir. Entonces, yo creo que las redes sociales, más allá que en un determinado momento las miramos como algo lindo, como algo bueno, que era la comunicación que podía tener cualquiera, la información que podíamos tener todo, pero también tiene un problema de que se generan historias que luego no son reales. Porque yo creo que ahora se frenó en la medida de lo que ha pasado en la justicia, que estamos todos esperando lo que va a decir la justicia. La justicia, en la medida de que no tomó determinación, que recién van a ir al lugar para para analizar todo como ha sido, pero también en las redes sociales salió que ese día, que estuvieron hasta alta hora en la noche, que se había hecho careo, que se había hecho esto, cuando realmente no se llegó a eso, eran todas declaraciones. También comparto lo que dice Duarte y rechazo totalmente los scratch, porque creo que acá no hay una definición como para salir a escrachar. Digo, y también comparto que la Asociación Agropecuaria de Salto, como todas las instituciones también, repudiar este hecho porque es un hecho repudiable por todo, pero no le agreguemos más de lo que realmente es. Andrés, que además también sos abogado. A ver. Bueno, obviamente la violencia es una cosa que no le sirve a nadie. Nosotros obviamente también la repudiamos en cualquiera de sus formas. Pero acá hay una cosa que para mí es básica. No tenemos todos los elementos, no tenemos toda la información como para emitir un juicio. Lo que sí hicieron la mayoría de las personas en las redes sociales, en el boca a boca, en los medios de comunicación. Yo creo que la justicia es la más indicada, ya sabemos que está en la justicia el tema, es la más indicada para tomar carta en el asunto, para analizar, estudiar y proceder. ¿Sí? No hay duda de eso. Más allá de que luego se llegue a determinado fallo, y bueno, ahí sí sabremos, pero hoy en día no sabemos lo que existe en el expediente, no tenemos
los testimonios, no tenemos los hechos, se solicitaron evaluaciones psicológicas, eso sí lo sabemos por los medios de comunicación, que certeramente, y bueno, falta todo esa pericia y otras pruebas para que el juez pueda decidir sobre este asunto. Acá se politizó el tema, se usó políticamente, cosa que también repudiamos, sin tener justamente todos los elementos. Acá se puso un trabajador, obviamente, una relación de dependencia, y un patrón diabólico, porque fue así. Entonces, vamos a esperar lo que decía la justicia, ¿sí? Pero no encasillemos, no podemos decir que en el ambiente rural se vive en la época medieval. No es así. Yo soy de familia rural, me crié muchos años de niño en el campo, conozco el ambiente. Hay carencias, ¿sí? En muchos establecimientos, muchas cosas, pero estamos lejos de llegar a ese nivel. Lo que mostró esta persona, obviamente, que impacta, que es una cosa que uno no se lo desea a nadie, y bueno, pero hay que verlo, todos los elementos de hecho, para luego que el derecho sea aplicado. Nos quedamos sin tiempo. Yo voy a hacer una reflexión sobre esto, porque quiero recordar, junto con ustedes, y recordar a la teleaudiencia, que hace muchos años que en las zonas rurales de nuestro departamento pasan cosas graves. No necesariamente vinculando a trabajadores, pero sí vinculando a muchas situaciones dadas con menores. Y no hace demasiado tiempo hemos tenido situaciones muy complicadas en el ámbito rural, vinculadas a situaciones como trata y explotación de menores. Entonces, cuidado, porque estamos en un ámbito en donde de repente se mira esto como algo demasiado accidental y en realidad hay una realidad social por allí que hay que prestarle un poquito más de atención, porque es este salto que además tiene de verdad muy poquita gente. En el ámbito rural somos cada vez menos. 7.000 personas en 14.000 kilómetros cuadrados. Estamos concentrando más del 90% de la población en la ciudad. Somos el departamento más urbano del país. Más macrocefálico de todos, ¿no? Entonces hay muy poca gente, muy esparcida en un territorio, y sin embargo estamos con situaciones muy problemáticas. Yo me quería despedir con esa reflexión, no voy a hacer ninguna opinión, ningún juicio sobre lo que va a suceder, que seguramente en los próximos días nos vamos a enterar. Lo único que sí deseo es que no se cumpla la profecía de Julio, que ese trabajador vuelva a encontrar trabajo, que recupere su salud y que bueno, que la vida le depare mejores momentos por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación. Un gusto compartir. Nos vemos la semana que viene. Ustedes saben que tenemos las repeticiones. El canal de YouTube que llegó a 80.000. Nos vemos. Chao. Este sábado 30 de septiembre llega a su fin el mes de la juventud, con actividades durante todo el día.
A partir de las 9 de la mañana comienzan las finales de las actividades deportivas, recreativas y culturales. A partir de la hora 20 comienza la actividad en el escenario con la elección de la Reina de la Juventud, show en vivo de Valentín Silveira y el gran cierre con el show en vivo de Los Negroni. Te esperamos en Plaza de los Deportes, número 1. Auspicia Oficina de Juventud, Intendencia de Salto. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticro y CAS, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Mostol, si buscas seriedad, Mostol, le da seguridad. Mostol es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Mostol, piensa en seguridad. Mostol, le da tranquilidad. Mostol, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. Queridos salteños, les habla el Pai Richard Soto. Bueno, les sugiero, por un mejor tránsito en la vida cotidiana, jugarse el juego de bucio. Relata el pasado, el presente y el futuro. Atiendo aquí en Salto, en la calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez. Porque el mundo espiritual todo lo puede. Ventus Viajes y Turismo, una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus Viajes y Turismo, la de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37092. En Óptica Granjan nos especializamos para solucionar todos los problemas de tu salud visual, ejecutando tu receta médica con tecnología de última generación, tanto en lentes con armazón como de contacto. Anexamos venta de audífonos con la atención de la fonoaudióloga Fernanda Chinazo. Óptica Granjan, Uruguay 696. Teléfono de contacto 473-27756. Óptico responsable Walter Hugo Telis.